protestantedigital.com. En Génesis iniciamos una nueva edición y damos la bienvenida a Shai Samer. Bien hallado, Shai. Muchas gracias, bien hallados vosotros, gracias en este mes tan especial. Efectivamente, empieza con el Yom Kippur y ahora estamos en el Sukkot. Rápidamente, ¿cómo encadenamos el Yom Kippur con Sukkot? Bueno, Sukkot se trata de la tercera y última de las conmemoraciones o celebraciones de peregrinaje. Estas se celebran entre el 15 y el 21 del mes de Tishrei, el séptimo mes, que es este mes que estamos ahora. Eso se hace en la tierra de Israel y hasta el 22 se hace fuera de sus fronteras. Y son celebraciones como las dos anteriores, que son Pentecostés y Pascua, se llaman de peregrinación. Y el sentido fundamental es que la gente tendrá, el pueblo de Israel en este caso, que recordar después de ese día que llamamos como del perdón, el día de Kippur, que se estuvo 40 años en el desierto viviendo en viviendas temporales. Antes de entrar en el tema, que es el tema temporal, que es Sukkot, en todo Levítico 23, desde el 23 en adelante, 23, y también en Deuteronomio, para citar también 16, del 13 al 13 y 14, hacen alusión a celebraciones del séptimo mes y fundamentalmente a esta última, que es Sukkot. Sukkot o tabernáculo o skenos en griego, y tiene una gran relación con la venida del Señor cuando dice el verbo se hizo carne y vino a habitar entre nosotros o en nosotros. Ese habitáculo, ese skenos, es lo referente a Sukkot en su paralelo en hebreo, que es la lengua, en este caso, central y original de todos estos conceptos. Sukkot va más allá de un mero recuerdo. No es cuestión de acordarse, sino de celebrar con regocijo el hecho de que Dios sigue protegiendo a su pueblo hasta el día de hoy. Es una confianza en la protección divina. El día del perdón, llamado así el Yom Kippur, la palabra Kippur tiene que ver con la palabra propiciación, lo cual así es llamado nuestro Señor. La propiciación es una conmemoración muy especial. No solamente significa expiar el pecado, sino que la única manera de unificar el ser con el otro ser y estos seres con el Creador es a través del proceso de expiación. Y el proceso de expiación siempre seguirá existiendo en todas las personas cuando existe también la posibilidad de pecar. Y si bien transgresiones son borradas, en cuanto una persona acepta la expiación a través del Mesías y de su sangre, la capacidad del hombre de seguir pecando continúa en distintos niveles de su conducta diaria y de toda su vida. Por lo tanto, hay que tener cierta expiación, por decirlo así, constante, y atención, como dice el Padre Nuestro, mas no me dejes caer en tentación y líbrame del mal. Amén. Significa de que esa petición es a lo que estamos expuestos constantemente. Y por lo tanto, el pecado es algo que se renueva en la vida, y si bien no hay que renovar la expiación como concepto, hay que renovarlo en la conducta del hombre, que siempre está cambiando. Es el hombre el que tiene dudosas y sinuosos caminos frente al Señor. Eso lo vemos a lo largo de la Biblia con grandes y profundos y gigantes de la fe. Así que, sin entrar en un tema teológico, la expiación es algo que ayuda al hombre a reunificarse con Dios. Y por eso hay un alto en el camino, en la Biblia, en ese séptimo mes que va desde la salida de la luna, en el primer día, con el toque de las trompetas, y a los 10 días del mismo, después de una reflexión, se llega a la unificación. Esto es muy importante, tal vez, tenerlo en cuenta con las palabras del Mesías, en un momento en que le expresa al Padre: Padre, que sean uno conmigo, como yo soy uno contigo. Esa unidad con el Mesías implica primero de la unidad del ser, el ser individual. El ser individual puede estar en un momento de fe, pero muy disperso en su interior. El ser individual puede estar partido por vidas o vicisitudes de la vida que no logra unir a través de su relación ahora, a través del Consolador, del Espíritu Santo, y es como un corazón partido que no ha podido ser unificado. Por lo tanto, es muy importante que a través de un proceso expiatorio profundo la persona pueda unificar los distintos aspectos de su vida
en donde Dios siempre estuvo presente, a pesar que lo único que recordamos vagamente son vidas de vacíos y vidas de perdición. Muchas veces debemos comprender de que Dios estuvo presente en cada paso y en cada momento. En el momento en que nosotros reunificamos nuestro ser en un acto de fe reconociendo a nuestro Señor y Salvador, también se pueden reunificar en nuestra vida paulatinamente todas las memorias en donde Dios estuvo presente en nuestro ser. Ese ser, el ser uno, es el que puede ser uno con el Padre. Y ese proceso no se hace tan rápido. Muchas personas dicen, sí, yo desde que me he convertido, alegan, desde que me he convertido, sinceramente, soy una nueva criatura. La nueva criatura no es tal fecha y tal hora en donde dije, en algún lugar, en un bautismo o en un lugar, me convierto, sino que todo mi ser, al unísono, comienza a unirse. De esos repartición de pedazos, de esos estragos que tuve en mi vida, comienzan a unirse con la presencia de Dios en mi historia. Es indudable de que Dios elige al hombre para llevarlo a un encuentro, pero su presencia en nuestra vida tiene historia. Esa historia hay que descubrirla, antes que me hagas la pregunta, y ese descubrimiento, que muchas veces causa dolor, es la unificación del ser. Sin la unificación del ser en el proceso expiatorio, no hay unidad con el Mesías, y menos con el prójimo. Por eso, el día de Yom Kippur no es que me presento, los judíos se presentan en una sinagoga y dicen, perdóname por esto, perdóname por el otro. Es un proceso de la reunificación del ser que vive bastante disperso en humanidades, filosofías, acondicionamientos, religiosidades y falta de sensibilidad por una rutina. El ser se dispersa y comienza a compartir una mínima parte a veces de su interior con el Creador. Bueno, entonces esto sería lo que estabas hablando del Yom Kippur. Esta sería la segunda de las festividades relacionadas con el peregrinaje, y con la tercera nos vamos al Sukkot. No, el Yom Kippur no es de peregrinaje, es la preparación para la gran fiesta, ya que al entrar en el tabernáculo estamos entrando en una fiesta profética porque Zacarías 14:16 nos indica que se celebrará en un futuro, en un día por venir, donde se alabará al gran rey con amenaza y advertencia de que quien no lo haga será severamente castigado con plagas. Ese alegato del profeta Zacarías indica indudablemente de que de todas las fiestas es la única que perdurará con la connotación de adoración a la revelación del Mesías. Esto es muy importante porque sin Yom Kippur no se puede entrar en Sukkot, no se puede entrar en una cabaña, no se puede entrar en el esquenos. El ser tiene que estar unificado, debe tener una relación expiatoria con Dios actualizada y debe tener una relación expiatoria con su prójimo actualizada. Y esas relaciones expiatorias permiten la reunificación individual y colectiva. Por eso no se puede entrar a un tabernáculo sin pasar por los procesos, tal vez como está en la Biblia, un despertar de la dispersión, la trompeta, primer día del séptimo mes, una reflexión expiatoria, 10º día del séptimo mes, y una congregación de los dispersos, 15º día del séptimo mes. Y después de eso, ¿qué hay? Pues ya no hay más nada. Luego que esto se produzca en el plano espiritual, profético, en aquel día que vendrá, como dice Zacarías, pues ya no habrá más que un paso a la eternidad. Ese es el plan de Dios, dado como un espejo oscuro, por llamarlo así, en un reflejo de lo que vendrá. Por supuesto que la guía del Mesías, Yeshua, Jesús, es cómo llevarnos a través de esos tres procesos, no para que hagamos infracción de los mismos, sino para que fortifiquemos el despertar, la trompeta, para que fortifiquemos el proceso expiatorio, o la tibieza del creyente, que es muy peligrosa, porque a través de la tibieza podemos ser expulsados, más vale ser frío o caliente. El trompetazo es una oportunidad al despertar, la expiación es una actualización de mi relación con Dios y mi unificación en cuanto a mi ser interno, y tabernáculos es finalmente amarás a Dios con todo tu corazón y amarás al prójimo como a ti mismo, siempre que seas un ser unificado. Podríamos decir entonces, Shai, que los que tenemos el privilegio de haber conocido al Señor, al Señor Jesús, debemos darle el trompetazo
a los herederos de las promesas de Abraham. Bueno, sí, Dios es un Dios de orden. Como sabe que el hombre es independiente, indiferente, muchas veces innovador y sabe improvisar, en la palabra de Dios, en la Torá, hay tiempos de congregación, santa convocación al son de la trompeta, santa convocación afligiréis vuestra alma, santa convocación ninguna obra haréis. ¿Por qué hay tiempos de referencia? Porque el hombre, en su libre accionar, muchas veces deja de lado prioridades. Por eso la Biblia llama y convoca a que cada tanto las prioridades sean de lo individual a lo colectivo. Eso es muy importante porque son secuencias bíblicas que reflejan un acto por venir, como ya lo acabo de nombrar, es una referencia a un tiempo profético. Y entonces, como dice el mismo profeta Joel, capítulo 2, tocar trompetas en Sión para convocar asambleas, o como dice el mismo profeta Zacarías, en aquel tiempo moraré en medio de Jerusalén, y el monte de santidad y Jerusalén serán llamadas ciudad de la verdad. Es decir, tiene que haber un direccionamiento que al alzar los ojos hacia el lugar correcto, esperando lo que vendrá que fue anunciado, y estando en constante alerta, el hombre practique esas secuencias, esté atento de no colocar costumbres de hombres ni culturales, sino que se refiera siempre como mínimo a las secuencias bíblicas. Parece que en un principio fue dado al pueblo de Israel, pero como vemos la fiesta de los tabernáculos tiene sentido universal en el tema profético. Si me permite, citaré Deuteronomio 16, 13, 14, que dice: la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, y te alegrarás. Eso es lo más importante. Y te alegrarás. Debe haber una obligación de alegría en tus fiestas solemnes. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus plantaciones. Significa que es un día donde la abolición de toda diferencia social frente al gozo en una santa celebración. Se une entonces en donde el hombre aplica ese día un reflejo de lo eterno, donde no habrá acepción de personas. Debe el hombre vencer las barreras sociales y practicarlo, cuanto más y mejor, pero por lo menos, bíblicamente hablando, en su tiempo de referencia. Sí, a propósito de todo lo que de todo lo que estás comentando, surge una reflexión y podría sintetizarse en esto. Verdaderamente, en estos tiempos ¿se está cumpliendo espiritualmente con todo lo que estás diciendo? ¿O hay también en torno a esta fiesta una dosis de frivolidad que es inevitable por otra parte? Tabernáculos o Sukkot representa una cabaña endeble, debe ser endeble. Hubiera sido mucho más fácil dar esta fiesta, esta conmemoración en tiempo de primavera, en donde cualquier vecino podría observarte y decir, bueno, don Pepe ha construido una pérgola en primavera. Pero ¿quién se coloca una pérgola en su casa al principio del invierno, donde los vientos y las lluvias están por llegar? Y si no hubiera sido por la anomalía de este clima en este año, estaríamos ahora pasando un momento bastante incómodo dentro de una suká, de una cabaña. Ese es el interés. El Señor manda. En un tiempo en donde la naturaleza esconde todo el retoño debajo de sus entrañas, en ese momento en que el hombre ve escondida la luz del invierno y se retrotrae al interior de su refugio, debe habitar 7 días en una cabaña. Debe salir de su escondite invernal, debe salir de su invernación y de su seguridad y habitar 7 días en la intemperie prácticamente, con un techo que se trasluce a través de él la visión de las estrellas y entender lo endeble y lo pasajero de la vida. Debe hacerlo cuando la naturaleza esconde a la primavera, el hombre sale como una nueva primavera en medio del invierno, con lo más endeble que pueda haber, una construcción pasajera. Por eso Sukkot representa lo pasajero en la vida. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. El Hijo del Hombre, el Mesías, es Sukkot. El Hijo del Hombre dice que él no tiene pirámides en la tierra, ni ladrillo, sino que su vida es una suká.
en definitiva es un tabernáculo en futuro si hablamos no hecho por mano de hombre. Pero aquí se da el reflejo, en un mundo en donde lo material y lo espiritual deben convivir, el hombre debe entender lo pasajero de este mundo. Y Dios le exige una vez al año tener conciencia de eso y prepararlo en tiempo de invierno, porque sin cesar y sin ningún tipo de tapujos, todo ser humano busca asegurarse su existencia, asegurar la existencia de los suyos y tener, si es posible, una perspectiva de seguridad. Sería muy lógico que todo lo hagamos y lo hacemos, pero Dios conoce el corazón del hombre y le dice, lo pasajero en la vida es el tabernáculo. Todo pasará menos mi palabra. Por tanto, para aprenderlo no solamente quiero que lo estudies, quiero que también, que después que te despiertes con la trompeta y te unifiques internamente, tomes un poco de frío en el tabernáculo. Sienta lo endeble de sus paredes, sienta lo frágil que es tu vida si no fuera por la presencia del Señor. Y cuando mires tu casa, desde ese lugar natural que tengas, un patio, un balcón, miras tu casa de ladrillos, ya no le das a tu casa tanta seguridad, porque si los ojos están alzados a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Cuando estás en Sucot, estas palabras, el socorro, mi socorro viene del Señor, que ha creado los cielos y la tierra, toman una profundidad de despertar. Eso es lo que Dios quiere, despertar al hombre de la indolencia y del egocentrismo acelerado que va viviendo el hombre en las últimas centurias. Es decir, que depositemos toda nuestra confianza en Él, no en cuatro paredes, por muy sólidas que sean. Toda nuestra confianza en Él. Y por eso dice que tomaremos el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauce de los arroyos, y os regocijaréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días. Levítico 23:40. Estas 4 especies, denominadas en hebreo arbat minim, que son el etrog, la sidra, el fruto de la familia de los cítricos, que es parecido al limón y que es considerado el más importante de los que he mencionado y de los que están en la Escritura, y un árbol bello, es muy interesante porque los árboles a los cuales me he referido, los frutos, tienen características especiales. Por ejemplo, el etrog dicen que simboliza el corazón humano, el que susigue los ojos, la arabá, la boca, y el lulav, la columna vertebral. Sin embargo, lo más interesante es que tienen situaciones curiosas. Por ejemplo, el primer fruto es sabroso y muy aromático, y el segundo fruto de la palmera no es aromática. Sin embargo, es sabroso. Representa a los hombres, por ejemplo, conocedores del texto de la palabra de Dios. El tercer fruto es una planta muy aromática, pero no tiene fruto. Por lo tanto, representa a gente que es muy hacedora de cosas, pero no tienen productividad. Y por último, el último árbol o fruto es la arabá o el sauce llorón, que está plantado junto a las aguas y simboliza tal vez a quienes están más cerca de la sabiduría divina, pero la desprecian porque no tiene ni aroma ni sabor. De alguna manera, estos cuatro frutos que están decorando tienen una carencia cada uno de ellos. Uno tiene sabor y aroma, otros tienen aroma o sabor, otros tienen las dos cosas y entonces no miran a nadie, y otros no tienen nada. Tal vez simbolizan 4 aspectos básicos del ser humano que tendrá que refugiarse en la Suká sin distinción y sin acepción de personas cuando llegue el tiempo del fin. Por eso Isaías 35 dice que habrá camino y habrá calzada, pero por más torpe que sea el que ande por allí, no se extraviará. ¿Por qué? Porque el Señor está con ellos. ¿Con los quiénes? Con los que son humildes de corazón y los que tiemblan a su palabra, como dice también Isaías 66, son los que tiemblan a su palabra, y dice, solo aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ese andar y ese caminar a la Suká universal que nos espera allí en Jerusalén, ese caminar, ese camino, dice Jesús, yo soy el camino, es el caminar seguro, y hay que entender que la humanidad tendrá que llenarse de cabañas antes que venga el Señor, porque estas cabañas hechas con mano de hombre, pero habitadas con simpleza y mostrando la simplicidad de la vida y la simplicidad del compartir
y la unidad y unificación del pueblo frente a Dios será el símbolo del esperar y el recibimiento con trompeta de la venida del Señor. Yo tengo confianza de que el mundo tecnificado, el mundo que se está volviendo cada vez más, no materialista, sino, se puede decir, se va desenvolviendo tecnológicamente y va creando tantos avances, pero tantas desigualdades, serán estas cabañas que recordarán ante Dios: Señor, estamos listos para recibirte. Hay un pueblo que ha comprendido que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Es impresionante, Shay, cuando uno analiza todas estas cosas, porque en estos tiempos en que un simple aparatito tiene conmocionado y fuera de lugar a millones de usuarios en todo el mundo, nos damos cuenta de lo superfluo que son, que es nuestra vida, de lo superfluo que son nuestros esfuerzos. En este tiempo en donde no se puede tener un cargo distintivo en el mundo eclesial si no has formalizado estudios, los cuales te aseguran, más allá del llamado, un lugar dentro del aparato administrativo, en este mundo donde quien no sabe filosofía y lenguas a veces no puede llevar una palabra de aliento porque no es representativo, en este mundo donde el intelecto del hombre y la palabra se han entremezclado de tal manera que parece que fueron hechos el uno para el otro, es la simplicidad, la humildad y la unidad de los campamentos, según Efesios 2:14 en adelante, lo que te da realmente una revolución en este mundo. Y para que esas barreras se derrumben y se fuera creado el nuevo hombre en el Mesías, tendrá que haber una expiación auténtica, ya no de tibieza, ya no acomodaticia, sino una expiación, un Yom Kippur permanente, como dice la palabra, a través de la sangre del Mesías. Una revolución que va incluso más allá de la fe, incluso más allá de la fe expresada. Habrá una sed de buscar esas fuentes de salvación de las cuales beberemos más asiduamente y no tendremos más sed, y brotarán ríos de agua viva de aquellos realmente que hayan extendido que Yom Kippur, Sukkot y trompetazo es una unidad que Dios ha dado para asegurarnos, para preparar el terreno, para preparar el reino, como dijo Juan el Bautista: enderezar vuestros caminos, que vengo yo a abrir camino, para que haya un camino marcado como una representación del cuerpo del Mesías, diciendo: aquí estamos, hemos comprendido, estamos listos, estamos alerta, estamos en la atalaya, y volviendo a las palabras de Habacuc, que dice: aunque la visión tardare, aquí estaré y aquí esperaré. Shay, para quienes nos consideramos coherederos de las promesas que el Señor hizo a su pueblo, ¿no suena un poco extraño tener que estar hablando de estas cosas? Bueno, de los rudimentos de la fe siempre parece extraño estar hablando, pero si el Señor diseñó la trompeta y el shofar, y el Señor creó una luna que saldrá el primer día del séptimo mes al son de la trompeta para recordar estas cosas, el Señor estableció también que puede existir este problema y da los elementos para menguarlos, solucionarlos o encauzarlos. El problema no está, pienso, y es mi humilde parecer, el problema no está en que existe el problema, sino en rehusarse las herramientas dadas para encauzarlo nuevamente. Esas herramientas requieren una mayor calificación de ciertos textos, una forma de escudriñar sin prejuicios la palabra, no asomarse a la fe, hacerlo de forma de una denominación. No se puede avanzar a nivel de denominación en los temas de la fe. Hay que empezar a ver con más amplitud la profundidad y las raíces de la Escritura, las cuales mantendrán el árbol de la vida, y los frutos que estén pegados a él lo mantendrán muy fuerte ante cualquier huracán. No hay que tener miedo. El problema no está en el error, sino en rechazar la herramienta dada desde un principio, simplificarla o hacerla simplista y no gozarnos de los beneficios. El problema lo ha creado tal vez el concepto teológico de la Escritura, porque la Biblia no hace teología, teología hace el hombre.
Y por tanto debemos ir en una forma más abierta a buscar la potencia y el desenvolvimiento de estas herramientas que son dadas al hombre en lo individual para que lo colectivo también pueda gozarse de esta bendición. Sí, es triste tener que hablar siempre de volver a empezar, pero parece que Dios contempló esta posibilidad y nos dio recursos maravillosos. Por eso, al son de la trompeta, santa convocación, santa expiación, santo tabernáculo, como una preparación y como un preludio de los tiempos que vendrán, en donde ya directamente no habrá camino ni habrá calzada, sino que mismamente el Señor será el camino definitivo. Yo creo que orientándonos, y por qué no, la palabra lo dice, hacia el oriente, desde allí vendrá la luz de oriente a occidente como un gran relámpago, debemos orientar nuestra mirada, orientar nuestra atención, orientar nuestro oído y orientar nuestro conocimiento de la palabra, orientarlo hacia ese oriente de donde vendrá la señal definitiva. Gracias. Hoy nos vamos a tomar un tiempo para reflexionar acerca de todo lo que hemos escuchado. Gracias por estar en Génesis, Shai Shemer, y hasta la próxima. Dios nos guarde, hasta la próxima. protestantedigital.com Acepta la expiación a través del Mesías y de su sangre, la capacidad del hombre de seguir pecando continúa en distintos niveles de su conducta diaria y de toda su vida. Por lo tanto, hay que tener cierta expiación, por decirlo así, constante y atención, como dice el Padre Nuestro, mas no me dejes caer en tentación y líbrame del mal. Amén. Significa de que esa petición es a lo que estamos expuestos constantemente. Y por lo tanto, el pecado es algo que se renueva en la vida, y si bien no hay que renovar la expiación como concepto, hay que renovarlo en la conducta del hombre, que siempre está cambiando. Es el hombre el que tiene dudosas y leyes del 13 al 13 y 14. Hacen alusión a celebraciones del séptimo mes y fundamentalmente a esta última, que es Sukkot. Sukkot o tabernáculo o skenos en griego, y tiene una gran relación con la venida del Señor cuando dice el verbo se hizo carne y vino a habitar entre nosotros o en nosotros. Ese habitáculo, ese skenos, es lo referente a Sukkot en su paralelo en hebreo, que es la lengua, en este caso, central y original de todos estos conceptos. Sukkot va más allá de un mero recuerdo. No es cuestión de acordarse, sino de celebrar con regocijo el hecho de que Dios sigue protegiendo a su pueblo hasta el día de hoy. Es una confianza en la protección divina. El día del perdón, llamado así el Yom Kippur, la palabra Kippur tiene que ver con la palabra propiciación, lo cual así es llamado nuestro Señor. La propiciación es una conmemoración muy especial. No solamente significa expiar el pecado, sino que la única manera de unificar el ser con el otro ser y estos seres con el Creador es a través del proceso de expiación. Y el proceso de expiación siempre seguirá existiendo en todas las personas cuando existe también la posibilidad de pecar. Y si bien transgresiones son borradas, en cuanto una persona protestantedigital.com En Génesis iniciamos una nueva edición y damos la bienvenida a Shai Shemer. Bien hallado, Shai. Muchas gracias, bien hallados vosotros, gracias en este mes tan especial. Efectivamente, empieza con el Yom Kippur y ahora estamos en el Sukkot. Rápidamente, ¿cómo encadenamos el Yom Kippur con Sukkot? Bueno, Sukkot se trata de la tercera y última de las conmemoraciones o celebraciones de peregrinaje. Estas se celebran entre el 15 y el 21 del mes de Tishrei, el séptimo mes, que es este mes que estamos ahora. Eso se hace en la tierra de Israel y hasta el 22 se hace fuera de sus fronteras. Y son celebraciones como las dos anteriores, que son Pentecostés y Pascua, se llaman de peregrinación. Y el sentido fundamental es que la gente tendrá, el pueblo de Israel en este caso, que recordar después de ese día
que llamamos como del perdón, el día de Kipur, que es estuvo 40 años en el desierto viviendo en viviendas temporales. Antes de entrar en el tema, que es el tema temporal, que Sukkot, en todo Levítico 23, desde el 23 en adelante, 23, y también en Deuteronomio, para citar también 16,